Muy buenas tardes, soy el pastor Helber Conde. Para mí es un placer tener la oportunidad de compartir con ustedes las Santas Escrituras. En esta ocasión vamos a hacer un estudio sistemático acerca del libro de Job. El libro de Job tiene varias preguntas que nos hacemos a nosotros mismos constantemente en la vida. Por ejemplo, ¿por qué sufre la gente buena? ¿Cómo se enfrenta uno con el dolor y la pérdida de algo? Cuando las circunstancias agobian, ¿dónde está Dios? ¿Se frustran jamás los propósitos de Dios, del Dios omnisciente? También nos preguntamos en algunas ocasiones, ¿es Dios solo para los que tienen éxito, para los ricos, para los poderosos y saludables? En este libro trataremos de encontrar las respuestas a todas estas preguntas que constantemente atribulan el corazón humano. Job. El autor de este libro no se conoce con exactitud. Algunos eruditos lo atribuyen a Moisés, otros a uno de los antiguos sabios. Quizás se le puede atribuir hasta al propio Salomón, cuyos escritos pueden encontrarse en Proverbios y Eclesiastés. Las maneras, costumbres y el estilo de vida de Job son del periodo patriarcal, alrededor del 2000 al 1800 a.C. Los especialistas difieren, sin embargo, sobre cuándo la obra fue finalmente compilada, debido a que obviamente recoge elementos de una larga tradición oral. Aquellos que lo atribuyen a Moisés fechan el libro entre el siglo XV a.C., otros optan por una fecha tardía, como el siglo II a.C. La mayoría de los conservadores consideran que pertenece a la era salomónica, a mediados del siglo XX a.C. Job es una obra maestra de la literatura, pero su verdadera grandeza está en la discusión de la lucha que cada persona confronta consigo misma y con la realidad que existe en el mundo. Y vienen de nuevo las preguntas entonces, ¿por qué sufre la gente buena? ¿Por qué sufrimos? ¿Cómo podemos experimentar el sufrimiento, el dolor, las tristezas, las frustraciones? Job confronta con toda honestidad estos asuntos y rechaza las respuestas simples. A los escritos sobre esta clase se les llama literatura de sabiduría. Y el libro de Job es el primero de 5 libros de sabiduría en el Antiguo Testamento. Los otros son Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. El propósito de este libro no es explicar el sufrimiento. El propósito de este libro es ayudar al creyente a soportarlo. El libro de Job alienta a tener mayor fe en Dios porque enseña que Él está en control aún de los momentos más difíciles de la vida, inclusive cuando parece que nada tiene sentido. Vamos a empezar entonces con el libro de Job. Vamos a Job capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver quién era Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios. ¿Qué significa perfecto? Significa íntegro, completo, sin tacha. La Biblia entonces dice que Job era un hombre de integridad espiritual y moral. Job era un hombre que vivía una vida recta y sin tacha, y que era un fiel servidor a Dios, cuidadoso de no hacer el mal a nadie. Tenía un temor, adoraba al Señor, le servía apropiadamente, reconocía quién es Dios y vivía conforme a la luz del conocimiento que él tenía. Vemos entonces que Job también era un hombre próspero. Su hacienda eran 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales, nos dice la Biblia. En Job capítulo 1, versículo 4 dice: E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas,
cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Lo abundante de las bendiciones de Dios sobre Job sugieren el hecho de que su familia gozaba de un tiempo, de recursos necesarios para hacer banquetes y comer juntos regularmente. Entonces vemos acá, Job tenía una familia con la cual celebraba regularmente. Eran muy unidos. Hoy donde un hijo, mañana donde otro, se reunían y comían como una familia. Vemos entonces que Job tenía prácticas piadosas. Vamos al versículo 5. Y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Entonces, ¿qué hacía Job? Santificaba. Este término probablemente se refiere a la purificación ceremonial en preparación para los sacrificios que Job iba a ofrecer. Job entonces ofrecía holocaustos. Interesante, queridos hermanos. Interesante porque Job, como cabeza de familia, era como un sacerdote de la misma. Y tenía un grado de devoción. Y ofrecía holocaustos por los pecados que tal vez hubieran cometido en sus corazones. Buen padre. Criaba a sus hijos en el temor y en la espiritualidad cristiana, en la espiritualidad de Dios. Los enseñaba a que tuvieran temor de Dios y a que reconocieran su pecado. Buena labor de un padre, ¿no? Llevar a sus hijos a la verdad. Llevar a sus hijos a Cristo, a que reconozcan su condición y que haya también restitución. Reconozcan su condición pecaminosa y que también haya restitución. Ese era Job, un hombre rico, un hombre saludable, un hombre que llevaba a sus hijos a que conocieran al Señor. Aquí entra otro personaje a la historia y pone en duda la integridad de Job. Estamos hablando de Satanás. Dios mismo declara a Job varón perfecto y recto. Habíamos quedado en eso, ¿no? Ahora vamos al capítulo 1, versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vuelve y dice, Jehová dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Dios mismo declara a Job varón íntegro, completo, recto. Y así y todo se le somete a prueba. Un momento. No a causa de sus pecados, sino a pesar de su rectitud. ¿Cómo así? Dios mismo dice que Job era un varón perfecto y recto, y con todo y eso es sometido a prueba. Sí. La prueba perseguía dejar establecida su rectitud, así como darle una visión más profunda de la naturaleza de Dios, una más clara comprensión de la condición humana. Mientras que Satanás se proponía demostrar que Job era un pecador, la meta de Dios era poner de manifiesto para siempre la sinceridad de la fe de Job. La prueba era para que conociera más profundamente a Dios. Y de esta forma, conociendo a Dios, también pudiera conocer su condición humana. Queridos hermanos, parece confuso. Estamos hablando de un hombre que se porta rectamente. Estamos hablando de un hombre que hace lo bueno, que lleva a sus hijos en la piedad cristiana. ¿Y va a ser sometido a prueba? Si solamente ha hecho bien. Si solamente se ha comportado como un hombre de Dios, ¿por qué tiene entonces que ser sometido a prueba? Porque Dios saca lo mejor de nosotros. La prueba en el caso de Job era para que Job pudiera conocer más profundamente a Dios. Interesante.
Conocer profundamente a Dios vale más que todo lo que podamos poseer. Dios no permite que se nos pruebe para ver si fallamos, sino para fortalecer nuestra fe. La prueba es, de hecho, una manifestación de la confianza de Dios en nuestra fidelidad e integridad. Satanás dice a Job que es fiel por lo que Dios le da. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Satanás no cuestiona la integridad de Job, cuestiona los motivos. Declara que las personas solo sirven a Dios por lo que pueden recibir a cambio de su obediencia. Este es un argumento de Satanás. Satanás reta a Dios a que pruebe la devoción de Job, quitándole todas las bendiciones que constantemente él le da. Esto viene a ser una prueba determinante. Es verdad, sí hay personas que sirven a Dios por lo que Él les da, pero no por lo que Él es. Y aquí está argumentando Satanás entonces. Mire Dios, Job es bueno, ¿sí? Job es íntegro, pero es porque tú lo bendices. Pero si tú le quitas las cosas, entonces ya no será más bueno. Triste, ¿no? Y lo peor es que es una realidad. Muchos cristianos son cristianos mientras que viven bien. En algunos momentos, cuando uno es pastor, quisiera que a nadie le pasara nada porque de pronto se va de la iglesia. Quisiera que siempre estuvieran bien económicamente, que siempre estuvieran bien físicamente y que no experimentaran ni siquiera un poquito de sufrimiento. Porque uno piensa, se desaniman y no vuelven. Son cristianos que van a la iglesia mientras que les va bien. Querido hermano, ¿será que este argumento de Satanás también es para su vida? Tal vez usted solo va a la iglesia mientras le está yendo bien y cuando le va mal entonces no vuelve. Este es un argumento diabólico, pero real. Satanás entonces reta a Dios. Job capítulo 1, versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Él es íntegro, Dios. Él es bueno, Dios. Job lo es. Pero ¿por qué tú le guardas? Quítale todo y se acabará su integridad. Satanás pone a consideración someter a Job, pues Satanás está subordinado a Dios. Vemos aquí entonces algo muy importante, queridos hermanos. Si me permiten hacer ustedes un pequeño paréntesis en cuanto a la relación de Job y Dios. ¿Cuál? Satanás está sometido a Dios. Satanás como creación es sometido a Dios y pide permiso. Vemos aquí, me encanta esto, la soberanía de Dios en todo. Aquí aprendemos algo importante. Por ejemplo, que Satanás tiene que rendirle cuentas a Dios. En un mundo en el que vivimos, con diferentes doctrinas, con ideas diferentes de quién es Satanás y quién es el diablo, se puede llegar a pensar, como piensan muchos cristianos, que Satanás actúa por su cuenta, que Satanás hace lo que él quiere. Pero en las Escrituras, en el libro de Job, vemos que Satanás tiene que rendirle cuentas a Dios, ya que se presentó ante él. La mente de Satanás es como un libro abierto para Dios, quien le obliga a confesar sus intenciones. Claro, Satanás está detrás de los males que sufre este mundo, pero no es omnisciente, no es omnipotente. Nada puede hacer sin permiso divino. Cuando Dios le permite hacer algo, le pone límites a su acción. Dios es soberano. Qué lindo, ¿no? Esperanzador también para aquellos que sufren con unas doctrinas erradas en cuanto a Satanás, en cuanto a quién es Satanás, en cuanto a quién es el diablo, que son confundidos pensando que Satanás y Dios están en una lucha de igual a igual. Querido hermano, no es así.
Vemos que Satanás está sometido a Dios. Seguimos entonces. Dios permite que Job sea puesto en prueba. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Aquí empiezan las cosas a complicarse para Job. Empieza la tragedia. Un mensajero llegó donde Job y le dijo que llegaron los sabeos, pueblos del sur de Arabia, robaron el ganado y mataron a cuchillo. Y llegó otro mensajero, le dio la noticia y dijo: cayó un rayo y mató a las ovejas y a los pastores. Complicado. Empezó primero con las cosas terrenales. Empezó con las pertenencias de Job. Hasta ahí la cosa es complicada pero aguantable. Vino otro mensajero y le dijo: los caldeos que viven en el sur de Mesopotamia mataron a los camellos y a los hombres. Bueno, estamos hablando de pertenencias, estamos hablando de criados. Pero después vino otro mensajero y dijo: tus hijos y tus hijas comían en la casa de tu hijo mayor, y vino un viento fuerte, y todos cayeron y fueron destruidos. Tus hijos y tus hijas murieron. Permítame detenerme acá un segundo, querido hermano. ¿Tus hijos y tus hijas murieron? Triste. Que se mueran los camellos, que se mueran las ovejas, hasta que se mueran los criados. Es soportable, porque no son la sangre. Pero que se mueran los hijos y las hijas. Aquí hay otra particularidad. Que en la muerte de los hijos y de las hijas no fueron ni los caldeos, ni los sabeos. Fue un desastre natural. ¿A quién podemos echarle la culpa entonces? Si no fue una tribu en especial. No fueron hombres los que mataron a mis hijos. Ellos estaban reunidos, como Job les había enseñado, compartiendo en buenos momentos familiares, y de repente viene un desastre natural y son muertos. ¿A quién culpamos entonces? Me gustaría ponerme en los zapatos de Job en este momento, en esta situación. ¿Qué temor? ¿Qué miedo? ¿Qué pasa?, pensaría Job. Si yo soy un buen hombre, si busco de Dios, si hago las cosas buenas. Aquí viene entonces la eterna pregunta: ¿por qué los justos sufren? ¿Qué pasa? ¿Cómo así? Soy un buen hombre, me estoy esforzando, estoy trabajando, estaba enseñando a mis hijos en la piedad cristiana, ¿y ahora qué pasa? Son muertos. Satanás es derrotado por primera vez. Job sigue íntegro. Se levanta en medio de su dolor y de su sufrimiento, y rasga su manto, y rasura su cabeza, y se postra en tierra. Y aquí pasa algo extremadamente sorprendente. En Job capítulo 1, versículos 20 al 22. Se postra en tierra y adoró. ¿Qué pasa con este hombre? ¿Cómo así? Se levanta, se rasga sus vestiduras. Claro, también yo lo hubiera hecho. Sus hijos acaban de morir. Quedó en la quiebra total. Y se queda frustrado y triste. Pero se postra en tierra y adoró. ¿Cómo puede entonces adorar en medio del dolor? Versículo 21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Aunque murieron mis hijos, Dios me dio lo que tengo, y Él tiene el poder de quitarlo. Derrotado totalmente Satanás. Y una aplicación práctica para nosotros también. Es un hombre que quedó en la quiebra, que perdió a sus hijos y mantiene su confianza en el Señor, independiente de las circunstancias. Y no solamente eso, sino que se postra en tierra y adora. Claro, experimentó dolor, eso sí. Experimentó sufrimiento, muy bien, claro. Todo lo podemos experimentar en estos momentos, en un momento similar.
pero tenía su confianza totalmente puesta en Dios, en el Dios que le había dado la vida, en el Dios eterno y soberano. Jehová, tú me diste, tú me quitaste, bendito sea tu nombre, alabado seas tú, Señor. ¿Reaccionamos nosotros de igual manera? O frente a la calamidad, lo único que hacemos es reaccionar con violencia, con amargura y dolor, no reconociendo que tenemos un Dios soberano, que tiene el control de la existencia y de la vida, simplemente con dolor y con tristeza y aburrimiento. En todo esto dice el versículo 21. No pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Nosotros en algunos momentos renegamos contra Dios cuando Él no nos satisface nuestros caprichos. Cuando no tenemos el trabajo que quisiéramos. Cuando no tenemos el carro que quisiéramos o el vecino que quisiéramos. Siempre vivimos angustiados por cosas que son pasajeras. Pero aquí es muy claro lo que está haciendo Job. No peca contra el Señor, porque reconoce que todo lo que tiene, o todo lo que tenía mejor, era dado por Dios y que Él tiene el poder para quitarlo. Querido hermano, querido amigo que me escucha, Dios es el dador de la vida. Dios también es el que quita la vida. Dependemos absolutamente de nuestro Señor. Si usted tiene pertenencias, son dadas por Dios. Tenga confianza en un Dios absolutamente soberano. Tenga confianza en un Dios que tiene el control y el poder para dar, pero también para quitar. Pero finalmente, con un propósito. Bendito sea, dice Job, y es el bendito sea que tenemos que decir nosotros. Jehová sea bendito. El nombre de Jehová es bendito. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito en todo. Volvemos entonces. Satanás toca la vida de Job. Volvió Satanás a Dios y le pidió permiso para afectar su salud. Y Dios le respondió, bien, hágale pues, pero no lo mates, no le quites la vida. Satanás pensaba, Dios, tú le quitaste lo material, le quitaste la vida, pero si tú te le quitaras su salud, si tú lo afectaras físicamente, al sentirse muerto, a sentirse enfermo, entonces ahí sí renegará en contra de ti. El Señor le da permiso a Satanás. Capítulo 2, versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Llagas malignas. Bueno, no se puede identificar con certeza la enfermedad de Job. La enfermedad se manifiesta con llagas, desfiguración de la piel, de la cara, pérdida del apetito, insomnio, pesadillas, depresión, fiebre. Digamos que podría haber sido una especie de lepra. Viene una pregunta para usted, querido hermano y amigo. ¿Cómo nos sentimos cuando estamos enfermos e incapacitados? Usted que puede sufrir de alguna enfermedad, alguna dolencia o alguna discapacidad. Tal vez pueda entender este sufrimiento que Job podía estar experimentando. ¿Por qué? Porque cuando hay salud hay esperanza. Porque pueden recuperarse las cosas. Pero cuando usted es afligido de una gran enfermedad que lo destruye, que lo deja lisiado, o es quemado en algún incendio o un accidente de tránsito, ¿cómo reaccionaría usted ante este caso? En mi caso, tal vez renegaría contra Dios. No sé si tendría tanta fe como algunos de ustedes, queridos hermanos. ¿Cómo actuaría? Job se mantuvo en medio de la enfermedad. Aquí vemos otra situación que está experimentando Job, su matrimonio. Aquí pasa algo que es bien extraño, queridos hermanos. Que Dios mató a todos sus seres queridos. Se llevó a sus hijos, a sus hijas, a sus sirvientes. Pero dejó a su esposa.
Yo creo que Job tenía una esperanza entonces. Bueno, hay una esperanza, quedó mi esposa. ¿Cómo reaccionaría? Vamos a ver el versículo 9 de Job capítulo 2. Entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. La única mujer que le quedaba, su última esperanza de un ser querido que le diera confort, que le diera apoyo. Y le dice: más bien maldiga a Dios, le dice, y muérete. Y aquí entonces vemos la segunda derrota de Satanás. Satanás es derrotado por segunda vez. Y él le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? O sea, una mujer insensata, necia. Has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. No pecó. Satanás es derrotado en su encuentro con Dios. Satanás dijo que Job maldeciría a Dios si fuera personalmente afligido. Pero Job aceptó el sufrimiento y no pecó contra Dios. Qué gran ejemplo, queridos hermanos. Qué gran ejemplo de piedad cristiana. A veces nosotros nos afligimos con cosas tan simples. Si no llegamos a tiempo para ver el partido, estamos ya de mal genio. Si de pronto se nos pierden 1,000 o 2,000 pesos, se salieron del bolsillo, nos puede arruinar el día, ¿no? Pero este es un hombre con una enfermedad terminal en su cuerpo, habiendo perdido a todos sus seres queridos y sus pertenencias, y se mantenía firme. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Con todo esto, Job no pecó con sus labios. Ahora bien, ¿no quiere decir esto que Job no se haya deprimido? Job experimentó depresión por su sufrimiento. Job experimentó depresión por su dolor. Vamos al capítulo 3, al versículo 3. Y empezamos a ver la situación que Job empieza a experimentar en medio de la enfermedad y el dolor y la soledad. Dice Job capítulo 3, versículo 3. Perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo: varón es concebido. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. Versículo 11 del capítulo 3. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré en el salir del vientre? Versículo 12. ¿Por qué me recibieron las rodillas y a que los pechos para que mamase? Versículo 13. Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Job estaba pensando: no quiero renegar contra Dios. Pero ¿por qué nací? ¿Será que nací para sufrir? ¿Cuál es el sentido de mi vida? No debo existir, quisiera estar muerto. ¿Para qué la vida si estoy experimentando tanto dolor? Me identifico con Job, querido hermano. Y yo creo que usted también. Creo que muchos en algún momento de nuestra vida nos sentimos como Job, con un deseo de morir por el sufrimiento que estamos experimentando. Tal vez entregamos todo a una persona y nos despreció o nos decepcionó. Tal vez usted es una jovencita que se enamoró, que entregó toda su vida y recibió decepción y abandono. Tal vez algunos de ustedes los defraudaron sus padres, o se murió un ser querido, o tal vez usted es un esposo amante que quiere a su esposa, pero es maltratado por ella. O al contrario, usted es maltratada por su esposo. Aquí viene entonces: ¿sufres? Querido hermano, querido amigo, ¿sufres? Aquí viene la respuesta de las Escrituras. Tranquilo, descansa. Job ve la muerte como una liberación del sufrimiento que estaba experimentando. Job piensa: quiero morir para experimentar paz
y no seguir sintiendo lo que siento, ni seguir viviendo lo que vivo. Mucha gente quisiera no vivir más para que el dolor se alejara. Pero gracias a Dios por su control, por su poder. Si usted está experimentando bastante sufrimiento, querido amigo, querido hermano, venga al Señor. Experimente la paz y la tranquilidad que solo le puede dar Él. El dolor es común, querido. En muchos momentos los experimentaremos, en muchas ocasiones. Pero vemos entonces la respuesta de Dios. Dios está en el trono. Él conoce mi camino y me probará y saldré como oro, dice el Señor. Job estaba atravesando el horno. Pero cuando los hijos de Dios están en el horno, Dios está allí con ellos. ¿Ustedes recuerdan a Daniel? Cuando fue metido en el horno de fuego, allí estaba el Señor, y salieron refinados. Queridos, sufrimos por la voluntad de Dios, pero con un fin específico, es el de probarnos y hacernos mejores cristianos. Muchos creen que el sufrimiento es alejado, que nunca vamos a experimentarlo por ser hijos de Dios, pero es una falsedad. Los cristianos experimentamos dolor, experimentamos sufrimiento. Job quería morirse, pero Dios estaba en control. Seguimos entonces, queridos hermanos. Vamos a ver entonces que Job era un hombre piadoso, que formaba a sus hijos en la piedad, que fue tentado por Satanás. Pide permiso Satanás a Dios para poderlo destruir. Job permanece fiel, sin pecar con sus labios contra Dios. Pero aquí pasa algo. Se deprime y desea la muerte. Pero gracias, porque el Señor está en control. Ahora vamos a ver que él tiene 3 amigos que lo acompañan en su dolor. Y vamos a concentrarnos en alguno. En Elifaz, especialmente hoy. No hay mucho que decir de Elifaz, solo que era un amigo de Job y vino a acompañarlo en su dolor. Provenía de Edom. Estamos hablando que eran 3 amigos los que estaban con él. Elifaz, Bildad y Zofar. Un amigo que entra a aconsejar. Después de que Elifaz vio el sufrimiento de Job, escucha lo que estaba pasando, ¿no? Lo que estaba diciendo Job, la queja y el deseo de morirse. Y empieza entonces Elifaz a hablar. Elifaz hizo algunos buenos comentarios, algunos acertados, otros fueron conjeturas equivocadas. Vamos a ver el capítulo 4, versículo 7. Dice Elifaz: recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Dicho de otra manera, Elifaz dice: una persona buena e inocente nunca sufre. Una persona justa y buena tiene que estar bien, no tiene por qué sufrir. ¿Es lógico? ¿Suena una teología lógica? Es una teología lógica. Que los que son buenos, la gente buena, no tiene por qué experimentar sufrimiento. Es una teología que escuchamos constantemente hoy, ¿no? Si usted es hijo de Dios, entonces no podrá experimentar dolor ni sufrimiento por ser hijo de Dios. Esta es la doctrina que tenía Elifaz. Dice Elifaz: ¿quién siendo inocente ha perecido? Aquí esta doctrina se llama la doctrina de la retribución. Aquí forma la base de la teología de los amigos de Job. Esta doctrina declara como regla invariable que en esta vida la gente es bendecida por Dios en proporción directa a su bondad y es castigada por Dios en proporción directa a su maldad. Error.
Error garrafal de Elifaz. Su teología era inexacta. Aunque tenía algo de verdad, no tenía un entendimiento claro del sufrimiento y del por qué también los justos sufren. Elifaz sigue argumentando. Job capítulo 4, versículo 8. Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Versículo 9. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Mejor dicho, aquellos que sufren están siendo castigados por sus pecados pasados. Elifaz está diciendo que la aflicción viene por alguna razón. Cuando la aflicción viene es porque una persona ha hecho algo para merecerlo. Tú estás sufriendo porque estás pecando. Tú tienes que reconocerlo, Job. Hay algo malo en ti, dice Elifaz. Has cometido un pecado. Le has fallado a Dios. ¿Por qué? Pues porque estás sufriendo. Debido a que estás sufriendo, es porque has hecho algo malo delante de Dios. Es seguro que has pecado contra el Señor. Has hecho lo malo y estás siendo castigado. Tremendo para Job. Los amigos vienen, se rasgan sus vestiduras y empiezan a opinar. Seguramente era para acompañarlo en su dolor, pero se terminaron afectándolo y desanimándolo. Ahora bien, Elifaz, ¿de dónde sacó esto? ¿De dónde sacó estas conjeturas? Vamos a verlo en el capítulo 4, versículo 12 y 13. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres. Elifaz afirmó, miren esto tan impresionante, que su visión había sido divinamente inspirada. ¿Yo que era de parte de Dios? Que eran imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres. Dijo que era Dios mismo quien lo había inspirado en esta doctrina de la retribución. Terrible. Como vemos hoy en día, muchos maestros, muchos consejeros, muchas personas que vienen a decir cosas que no son y dicen que vienen de parte de Dios. Vienen diciendo que Dios les habló, que Dios les iluminó, que Dios les dio una palabra diciendo lo que Dios nunca había dicho. ¿Por qué? Porque en el caso de Elifaz, Dios nunca había dicho esto. De hecho, Dios lo condena más adelante, lo vemos en un segundito. Si quieren nos adelantamos, queridos hermanos, por un segundo en el capítulo 42, versículo 7. Capítulo 42, versículo 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. No hablaron de mí lo recto. Pero Elifaz piensa que es de Dios. Está bien intencionado. Quiere ayudar. Y para argumentar dice que por visiones nocturnas, por sueños, recibió esta doctrina que no era de Dios. Era un engaño. Pero él creía que era de Dios. Era sincero. Pero estaba sinceramente equivocado. Como muchos hoy, que son sinceros, pero están sinceramente equivocados. Ahora vamos a ver las cosas que dijo Elifaz que sí eran verdad. Parte de lo que dijo Elifaz es verdad y parte es falso. Es cierto que aquellos que promueven el pecado y aquellos que hacen lo malo reciben castigo. Es verdad. Que bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Versículo 17, capítulo 5. Es verdad. Elifaz estaba en lo correcto. Es una bendición ser disciplinado por Dios cuando hacemos lo malo. Es verdad. Y aquí vamos entonces a ver la respuesta de Job ante el reproche de Elifaz. Pero queridos hermanos, para concluir esta primera parte, no puedo irme sin animarles a venir a la cruz de Cristo, la esperanzadora cruz de Cristo. Queridos hermanos y amigos, usted no puede
ser igual a Cristo, ni puede identificarse con Cristo en cuanto a lo que Él hizo, sus milagros. No puede identificarse con Cristo en cuanto a su predicación, a su revelación. Pero hay algo en que sí nos podemos identificar con nuestro Señor, y es en el sufrimiento. Nosotros también sufrimos como Él sufrió y experimentó la cruz. En el caso de Job, estaba experimentando dolor, angustia. Y vino un amigo a tratar de darle una solución un tanto equivocada. Claro, bien intencionada, pero equivocada. Le estaba diciendo a Job que lo que estaba padeciendo era por causa de su pecado, pero vemos que Dios dice que era perfecto. El consejo podía ser apropiado, pero lo estaba diciendo a la persona inapropiada, porque en el caso de Job, él vivía de acuerdo a sus principios. Claro, vemos la soberanía de Dios en todo. Job estaba padeciendo y estaba experimentando dolor, pero porque Dios tenía un propósito. ¡Qué gran verdad! Dios tiene un propósito en medio del dolor y sufrimiento que usted está experimentando. Aunque usted sea cristiano, también va a experimentar dolor. Pero es diferente, porque el mundo se angustia, reniega, se da contra las paredes, reniega contra Dios. Pero el Hijo de Dios reconoce que Dios está en... Dígale al Señor: aquí vengo, con mis pecados, pero vengo, restáurame, porque sufro sin ti. Muy bien, hermanos y amigos, para terminar, entonemos una oración al Señor. Oremos. Padre de los cielos, te doy gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias por este libro de Job en que nos enseñas cómo el cristiano puede enfrentar su sufrimiento, su dolor y su tristeza. Gracias, oh Dios, porque este libro es esperanzador, porque nos llena de ánimo y fortaleza en medio de toda circunstancia. Gracias por el Calvario, por la cruz de Cristo, porque por medio de tu sufrimiento venimos a gloriar nosotros. Nos gloriamos en la cruz de Cristo. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te adoramos y te bendecimos. Amén.